Claro, estos no son consejos para Netanyahu, estos son consejos para un eventual gobernante. Si el día de mañana se te ocurre ser presidente y tenés una situación de estas, este es el video para vos. La columna se llama No hagan esto en casa y aparece, y lo van a ver la gente en la placa, o lo vio la gente en la placa cuando vio el video, Sí. Netanyahu, Sí. señalando o con un escenario de una ciudad destruida. ¿Por dónde viene eso? Porque le disparan como muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, qué interesante que hayas utilizado el término disparar. Bien, el tema es que Israel está cometiendo, digamos, una serie de crímenes de guerra, pero además de cosas absurdas y ridículas por momentos, a lo largo de los años, pero a lo largo de este conflicto en concreto, que no son la forma de llevar adelante un conflicto de esta magnitud, ni de estas proporciones, ni con estas razones y con estas implicancias. Entonces, de alguna manera, el peligro y el porqué, el indicar, bueno, no hagan esto en sus casas o no hagan esto con los conflictos que tengan, no tomen esta situación como normal, y no me refiero a que la guerra es anormal, me refiero a que incluso en una situación de guerra hacer este tipo de cosas llevaría directamente a un país probablemente a la derrota, que es a donde está llevando esto a Israel, o a la eliminación, que es un escenario posible y cada vez pienso en que es el escenario más posible, que es que de acá a 10 o 20 años no haya más Israel. En otro momento hablaremos de eso. Bien, pero, sí. pero bien, vamos a comenzar digamos, por lo que sería el primer tip. Si uno es gobernante, primer tip para gobernantes ante situaciones de este tipo, ¿no? O sea, un conflicto de 75 años con una ocupación, es decir, la ocupación violenta del territorio para conquistarlo y para establecer ahí el terreno de lo que está haciendo Israel, ¿no? Bueno, entonces lo primero es, si no es la primera vez que sufre tomas de rehenes, tenga una estrategia mejor que la directiva Aníbal. Primero que nada, esta no es la primera toma de rehenes que tiene Israel, no es la primera toma de rehenes civiles, sí es la más numerosa, por supuesto, pero ¿a qué me refiero yo con la directiva Aníbal? Tras una toma de rehenes bastante importante que sufrió, creo que fue en fines de los 70, comienzos de los 80, me falla la memoria ahora, un grupo de militares de alto rango empezó a trabajar sobre lo que se llama la directiva Aníbal. ¿Qué es la directiva Aníbal? Bueno, menciona al general cartaginés que antes de caer prisionero de los romanos se quitó la vida, se suicidó con veneno. Entonces lo que plantea esta directiva Aníbal es que, bueno, ante la inminencia de que haya una persona secuestrada que ponga en riesgo o que ponga al país en la difícil situación de tener que luchar por su recuperación y tener que hacer una X cantidad de concesiones que históricamente siempre Israel sintió como desfavorable, lo preferible es eliminar al rehén. O en el caso, por ejemplo, de Gilad Shalit, no prestarle más atención. Gilad Shalit estuvo, creo que 9 años de rehén por los palestinos hasta que finalmente lo liberaron en perfectas condiciones, sin signos de violencia, ni desnutrición, ni nada. Pero la directiva Aníbal apunta a eso. Bien, es lo opuesto a lo que tenés que hacer en un caso de toma de rehenes cuando querés recuperarlos. O cuando querés salvaguardar el interés por el cual estás luchando, ¿no? O sea, lo primero es, si vos estás luchando por tu pueblo, estás luchando por la seguridad de tu gente, bueno, no la mates si la toman de rehén. O sea, ingeniátela, gastate una neurona en pensar algo, pero no puede ser la directiva Aníbal, que es evidentemente lo que están aplicando. Existen los secuestros por el enorme costo que tiene para el que eso es víctima de ese secuestro, el Estado que es víctima de ese secuestro, que se mueran los secuestrados, ¿no? Es esa la razón por la cual en un enfrentamiento el más débil generalmente realiza este tipo de acción, ¿no? Sí. Y acción absolutamente terrorista, ¿no? Porque a veces la gente te dice, no, porque es cierto.
Claro, no, y además otra cosa que es lo que te dicen muchos negociadores de rehenes. Hay un montón de videos en las redes sociales sobre negociadores, o sea, de negociadores de rehenes hablando sobre el tema. Lo primero que te dicen es que lo más difícil, lo que realmente es sencillo para ellos es lidiar y dialogar con los secuestradores. El mayor problema es la parte que sufrió el secuestro. Esa es la parte más complicada porque hay que lidiar con los intereses. Por lo general, muchas veces hay escenarios mezquinos como lo que estamos viendo con Israel. El siguiente punto, el siguiente tip, si te parece, ya pasamos a él, es no le reste importancia a sus propios informes o informes de la CIA acerca de inminentes operaciones militares contra su población. Tómese el trabajo de estudiarlas. O sea, si la CIA te entrega en 2021 Te un manda informe... el mail, dice CIA, asunto. ¿No? Exacto. Che, mirá que se está preparando esto, lo estamos viendo. Y si después una parte de tu equipo de inteligencia, que lo tenés trabajando para eso, te dice, estamos viendo esto, no los desprecies porque son mujeres. Porque de hecho eso fue lo que pasó. Lo que se descubrió después del 7 de octubre, cuando empezaron a revisar los trapos sucios, se dieron cuenta de que el alto mando de las Fuerzas de Defensa israelí le prestaron poca atención a un informe que estaba hecho por un equipo de mujeres. O sea, estaban avisados. Hay además un montón de pruebas que indica que, pese a que en lo militar desoyeron esos informes, en otros aspectos sí le prestaron atención. Y vamos a hablar en otro momento de eso, porque es todo un capítulo aparte, las pruebas sobradas que tenía Israel acerca de esta eventual operación. Lo siguiente es, si usted está en una zona, o sea, si usted tiene una frontera con una zona de conflicto, no deje servidores con información de inteligencia crítica en zonas cercanas a lugares conflictivos. Bien, el 7 de octubre una de las cosas que ocurrió, además de la toma de rehenes, es que jamás capturó un servidor de una computadora con información de inteligencia crítica, que entre otras cosas le permitió acceder a la cantidad y nombres de infiltrados que tenían, que por supuesto fueron ejecutados. Esa noticia tuvo bastante repercusión por las ejecuciones. Exacto. Que se habían dado en Gaza. Exacto, y lo que pasó fue que eran infiltrados de Israel. Entonces los tipos capturan el servidor, que lo dejaron ahí a menos de 15 kilómetros de la frontera con la franja, y los tipos, o sea, vos fijate, ya sabían dónde estaba el servidor. ¿Me explico? No es muy tentador después de eso ser infiltrado de Israel, ¿no? No, por lo menos tenés un buen negocio. Claro, o sea, tenés que reconstruir, ese es el tema, tenés que reconstruir toda tu inteligencia. O sea, la famosa inteligencia, el famoso Mossad, el famoso Shin Bet israelí, que son unos cracks, bueno, ya no. Van a tener que empezar de cero, literalmente de cero. Lo siguiente es, si usted tiene una zona de conflicto en la cual sabe que la cosa está picada, no permita organización de festivales o grandes concentraciones de personas en lugares cercanos a la zona de conflicto, ¿no? El famoso asunto, la cantidad de gente que mataron en el Festival Nova. Pero ¿por qué lo organizaste a menos de 15 kilómetros de la zona de conflicto? Vos decís que es el Cacho Vidalín de Medio Oriente. Por supuesto. Es más, eso es el Pearl Harbor de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabía no me acuerdo cuándo fue Pearl Harbor, pero sabía de una posibilidad de un ataque japonés a la base. Los altos mandos en Hawái le dijeron, che, está esto, nos llevamos los barcos, dicen, no, déjenlos ahí, es una carnada. El Festival Nova era una carnada. Entonces, claramente no es recomendable si usted está luchando por la seguridad de su población. Lo siguiente, si tiene un ejército de conscriptos, o sea, un ejército en el cual hay que prestar servicio a la fuerza, de una edad muy joven, además, la edad promedio del ejército israelí es 20 años, o sea, son chiquilines, no los use como fuerza de ocupación, que eso es para lo que lo están usando, porque esa es tarea policial, no es tarea del ejército. De hecho, Peled,
uno de los héroes de guerra de la Guerra de los 6 Días de Israel, un militar tremendamente condecorado en Israel, reconocido hasta el día de hoy. Una de las cosas que decía es: las fuerzas de ocupación, las fuerzas militares de ocupación se debilitan en el ejercicio de la ocupación. No podemos seguir haciendo esto. Y no te está hablando no lo decía un pro-palestino, lo decía un pro-israelí, un militar condecorado, un héroe de guerra, lo estaba diciendo, ¿no? Bueno, esa es tarea, en todo caso es tarea policial, pero además lo otro es, si bueno, lo estás utilizando como un ejército de ocupación que va a tener que lidiar con entornos urbanos, tenés que darles un entrenamiento adecuado, tenés que entrenarlos en guerra urbana. Tienen que estar preparados para la guerra urbana, que no es la misma preparación que para la guerra común. Por decirlo de alguna manera, el ejército israelí no está preparado para la guerra urbana y está clarísimo en lo que está haciendo, y lo vamos a ver en un siguiente tip. No se demore cuando tenga un ataque en progreso. Si a vos de repente te empiezan a llegar reportes, te empiezan a llegar llamadas de auxilio a través de tu 911, están secuestrando gente acá, por ejemplo, en el Festival Nova, no te demores 2 horas en llegar. Yasmín Porat, que es una israelí que estaba en el Festival Nova, justamente en una entrevista que se dio a Radio Kan, que es la radio estatal israelí, contó que el ejército demoró 2 horas en llegar desde que hicieron la llamada. En esas 2 horas estuvieron sentados y, según ella, textuales palabras, los secuestradores les dieron trato humanitario. Es más, fíjate vos, esperaron a que llegaran, o sea, no se los llevaron. Esperaron a que llegaran. 2 horas. 2 horas. En 2 horas, ¿qué cantidad de cosas puedes hacer? Milagro que no se pusieron a bailar con ellos, era lo que faltaba. Bien, después, cuando ya llegó a la zona, no bombardee las casas donde hay rehenes retenidos. Hay testimonios en la prensa israelí y en las redes de militares que fueron entrevistados a posteriori y que dijeron que no tuvieron más remedio para solucionar la situación de rehenes que bombardear las casas donde estaban los rehenes, para eliminar al enemigo, o sea, la directiva Aníbal, a full. Eso fue lo que pasó. Eliminar el problema, ¿no? Muerto el perro se acabó la rabia. Bueno, es horrible. Y fue lo que pasó, pero además lo podés ver en muchas de las fotos cuando te muestran, esto es lo que hizo Hamás, y ves la casa totalmente destruida con un buraco así, ¿no? Pero si te pones a pensar los gestos de agradecimiento que vimos en los medios masivos de comunicación de rehenes liberados, tienen que ver con esto. Tienen que ver con que esos rehenes percibieron claramente que su vida dependía más del captor que supuestamente lo estaba rescatando. Y eso se lo agradecieron, porque el ser humano en esas situaciones de extremo valora quien tenía la vida, ¿no? Pero te olvidás de tu ideología porque tu vida depende, o sea, ya está. Pero además otra cosa, la propia, hablando de Yasmín Porat y de su entrevista en Radio Kan, la propia Yasmín Porat dice que gracias a que uno de los secuestradores la utilizó como escudo humano, ella pudo salvarse, porque a continuación de que ella sale, lo que pasó fue que el operativo que estaba enfrente a la casa donde termina los secuestradores terminan trasladando a ese grupo de gente, la casa fue bombardeada. Su novio murió por el bombardeo israelí. ¿Se entiende? Entonces, gracias a que el secuestrador, uno de los secuestradores, la usa como escudo humano para rendirse, para entregarse, ella salva su vida. ¿Está? O sea, eso es lo que ella misma dice, textuales palabras en Radio Kan. Les explico. La transcripción está en español en internet. Ponen Radio Kan, K-A-N, Yasmín con Y, Porat, así como suena, y ahí está la transcripción de la entrevista hecha por Electronic Intifada. Siguiente. No bombardee vehículos donde estén transportando rehenes. Las imágenes están en todas las redes, las cámaras infrarrojas de los helicópteros Apache bombardeando los vehículos en los cuales estaban trasladando rehenes, porque no tenían forma de saber si ahí había rehenes o solamente había militantes de Hamás. Entonces, ante la duda, y bueno, no bombardees.
¿no? O sea, si es tu gente, si tu prioridad como país es la seguridad de tu gente, entonces lo que tenés que hacer es otra cosa, es iniciar una negociación de rehenes donde sabés que al final los vas a recuperar. ¿Ah? O sea, esto que vos decís, ¿no? El propio Estado en el cual te entregan los rehenes, que cuando accedes a medidas pacíficas te entregan de buena voluntad, el propio Estado de esos rehenes, el bienestar, el no haber sido maltratado ni nada, te indica que hay buena voluntad de la otra parte para negociar. Tomalo, no bomba. Pero si no lo hubiese, y jamás hicimos un video como hacía el Estado Islámico matando a los rehenes de un cuetazo, el costo no lo pagas vos, lo paga el último. En todo caso, bueno, lo que capturaban los rehenes los mataron. Sí. Se terminó el tema, ¿no? Es distinto, claro, es muy, o sea, la estrategia sería muy distinta. Claro. Siguiente tip. En una situación tan delicada, no haga acusaciones de crímenes de los cuales no tenga pruebas. Me refiero a pruebas forenses que te las van a pedir, porque después van a venir los organismos multinacionales, multilaterales y van a decir, che, bueno, ¿cuántos bebés decapitados? Decir, bueno, ¿dónde están los cuerpos? ¿Dónde están las autopsias? Los documentos de las autopsias, las grabaciones de las autopsias. Ah, no tenés. Y entonces... sigo, ¿no? De la cual no tenga pruebas o al menos una... Biden dijo cuando comenzó la guerra o este genocidio que había visto que le habían mostrado como una especie de pantalla así, tipo, mirá, ¿te acordás de eso? Y vio y lo... Sí, exacto. Bueno, bien, entendiste, estás entendiendo la lógica porque el siguiente tip es justamente no involucre a gobiernos aliados en la promoción de dichas acusaciones, ¿no? Vos imaginate, ¿no? Qué papelón para Biden y creo que Blinken también dijo que los había visto, pero después senadores diciendo, 2 meses después de que está clarísimo que no pasó eso, diciendo, yo vi videos de bebés decapitados. Y creo que Y a continuación diciendo, hay que matarlos a todos, refiriéndose a los palestinos. Hillary Clinton también se sumó, había dicho algo también, hizo eso. Claro. Bueno, ya ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, ya ahí estamos hablando que gustosamente tus aliados se suman a la mentira, ¿no? Porque si aquel lo vio, yo también lo veo. Claro, o sea, me sumo porque así hacemos la gran Goebbels, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Bien, trate con respeto y prudencia a las familias de las personas secuestradas. No diga públicamente que una persona fue decapitada solamente porque encontró algo que supone que es una astilla de un hueso de cráneo de la persona. Eso fue lo que pasó, no recuerdo ahora el nombre, de una jovencita que estaba en el Festival Nova, de la cual ellos alegan que hay videos en el cual la secuestran. Vi el video al que aluden, no se ve a la chiquilina. Pero el problema además es que después primero se lo comunican a la familia, le comunican que, bueno, en función de esta prueba que encontraron, que supuestamente hicieron correr un análisis de ADN y todo lo demás, pero después, a continuación de eso, lo dicen públicamente. Entonces vos en verdad lo que estás haciendo es exhibir públicamente un enorme dolor y una enorme desgracia humana, ¿no? Con fines políticos. Lo siguiente es, si bombardea un edificio de agencias de prensa, arregle el discurso con ellas antes, ¿no? Se dedican a eso, anímese. Fue una de las primeras cosas que hizo Israel cuando empezó el bombardeo. Había un edificio donde estaba AP, donde estaba Al Jazeera, donde había un montón de agencias más, estaban todas reunidas en un edificio. Bien, lo bombardeó tipo demolición. En 3 bombazos todo el edificio se vino abajo y eso ocurrió mientras una corresponsal de prensa estaba grabando, estaba saliendo en vivo en un informe con el edificio de fondo. Se siente, o sea, ves la imagen, se siente el estampido, la onda expansiva que sacude a la periodista y el edificio que se derrumba. Supuestamente ahí estaba Hamás. Y lo bombardearon, pero ¿y por qué digo arregle antes el discurso? Porque AP, que era una de las agencias que estaba ahí, salió a quejarse públicamente y a responsabilizar al gobierno israelí de algo y a alegar de que Hamás no estaba funcionando ahí. Muchachos, pónganse de acuerdo, Hamás o está en los túneles o está en los hospitales y en los edificios de prensa, que es como Wall-E, ¿dónde está Hamás?
O sea, realmente no tiene, lo podríamos agregar como tip, sea un poco coherente, ¿no? Bien, lo siguiente es, si va a hacer acusaciones graves, como la de los escudos humanos, tenga en cuenta no cometer dichos delitos. Y esto viene a colación de algo que es un gran elefante en la habitación desde hace años, y nosotros, exactamente, y nunca lo vimos como escudo humano. Los colonos y los asentamientos ilegales israelíes son el escudo humano con el cual el Estado de Israel expropia y usurpa terreno. No lo hace con fuerzas, no lo hace con el ejército, con armas. Expone a los colonos y les da armas para eso, para que sean la avanzada. A una familia de colonos, tipo los nenes sentados en el piso bloqueando la ayuda humanitaria. Bien, eso es un escudo humano. Pero además, esta es la política israelí desde el 48. De hecho, la expansión israelí en el 48 se produce a partir de una combinación de ataques entre civiles y militares, y esos civiles ofician de escudo humano. Entonces, llevas 76 años ya a esta altura haciéndolo, o sea, ¿qué venís a decir? O sea, al menos cuidá si vas a denunciar algo que no estés haciendo lo mismo, ¿no? Siguiente. Tenga en cuenta la lógica para tal acusación, la de escudo humano. Ninguna persona lleva a sus hijos a zonas de conflicto voluntariamente, excepto los colonos, por supuesto. La acusación de los escudos humanos devela que usted realiza incursiones militares en territorio civil densamente poblado, ¿no? O sea, ¿por qué dicen ellos que las madres o los padres palestinos utilizan a sus hijos como escudos humanos? Bueno, no es porque lleven a los chiquilines al campo de batalla. No, es porque los tipos se mandan una incursión por territorio palestino, en plena ocupación, por ejemplo, de Gaza, amedrentando a los palestinos. O sea, claramente es otra violación al derecho internacional que entra dentro de es parte de las 900 acusaciones de violaciones que la ONU, las 500, ¿cómo decirlo? Creo, no encuentro, no recuerdo ahora la palabra legal, pero son 900, no digo sanciones, pero son 900 acusaciones. Bien, siguiente tip, si los ciudadanos que le fueron secuestrados están en una zona específica, no bombardee dicha zona. Podría matar a sus ciudadanos. De hecho, además, es lo que pasó. Hamás tiene una lista de la cantidad de rehenes que murieron durante los bombardeos, porque obviamente no los pudieron acomodar a todos en zonas seguras. Tiene una lista y que es parte, bueno, como de las condiciones para el cese al fuego. Israel le pide la lista de rehenes muertos, asesinados por los propios bombardeos israelíes, y Hamás le dice que, bueno, que es parte de la negociación en el cese al fuego. Lo siguiente es, cualquier persona que haya dado una ojeada a algo de historia militar sabe que al bombardear una ciudad la vuelve más difícil de atacar y más fácil de defender. El caso emblemático de esto es la batalla de Stalingrado. El ejército alemán... Toda la ciudad se convierte en una trinchera, ¿no? Exactamente, porque hay siglos de historia militar que te indican esto, ¿tá? Pero en la guerra moderna la experiencia más patente y más elocuente justamente es la batalla de Stalingrado. O sea, toda la ciudad, como decís vos, se convierte en una trinchera gigantesca. Es el error más grande que comete el ejército alemán cuando llega a Stalingrado. Dice, bueno, si la bombardeamos van a salir y no sé qué, y ahí los podemos matar. Lo que pasó fue que cuando la bombardearon, le pasó lo que está pasando ahora en Gaza. Los tanques de guerra tienen más dificultades para entrar,
las evacuaciones médicas no pueden ser hechas por ambulancias, tienen que ser hechas por helicópteros, lo cual expone a tus propias fuerzas al enemigo. En Electronic Intifada tiene unos videos en los cuales ves filmaciones de Hamas, ¿no?, que se filtran en los grupos de Telegram. Hamas filma las evacuaciones médicas en helicóptero. Si vos podés filmar una evacuación médica, podés atacarla si querés, con un rifle, ¿tá? Porque están a menos de 2 kilómetros, están a, yo qué sé, 500, 600 metros. No las atacan. ¿Pero por qué? Porque respetan reglas de combate, que Israel no. Ahora, volviendo al tema de la gran trinchera, de la ciudad como trinchera, lo que haces es volverla a una trinchera sobre la cual tu propio operativo no puede circular. Los Merkava que quedan atrapados en los escombros a partir de los cuetazos que le meten los palestinos, no los pueden recuperar. Están todavía potencialmente operativos, porque dejar fuera de combate, por decirlo así, un tanque, sobre todo un Merkava, da mucho trabajo en términos de poder de fuego, pero no los pueden recuperar. ¿Por qué? Porque si se acercan al tanque, son víctimas del fuego palestino, del fuego de Hamas. Entonces, literalmente lo que tienen es un montón de tanques que después pasan a fuego. Y eso es lo que está pasando. Entonces, básico, no lo haga. Lo mismo aplica para las ocupaciones violentas con respecto a resistencias y movimientos armados. Cuanta más violencia aplique, más respuesta armada tendrá, ¿no? Perdón, esto venía a colación de otra cosa que es sí, no, está bien. O sea, si vos estás llevando a cabo una ocupación violenta, tenés que saber que la resistencia que vas a tener es una resistencia armada. Cuanto más violenta es, más violenta va a ser la respuesta que tengas. Nuevamente, hay siglos de historia al respecto. O sea, en algún momento, creo yo, los planificadores de los ataques de los ejércitos en el mundo, espero yo que, dijera Bush, entren en la galaxia y empiecen a darse cuenta que las ocupaciones no sirven, que todas terminan siendo derrotadas a la larga, que no sirven para nada, que para lo único que sirven es fundamentalmente para desgastar al ocupante. O sea, lisa y llanamente le pasó a Estados Unidos, le pasó a Francia, le pasó a Inglaterra, le pasó a España, todos los casos que vos quieras. Ismael, cosa que me suena que me imagino que este video va a tener algún comentario de alguien diciendo, ¿y por qué le das consejos a Netanyahu? No le estoy dando consejos. Netanyahu no acepta consejos. Estos consejos no son para Netanyahu. Ese es otro problema que tiene. Claro, estos no son consejos para Netanyahu, estos son consejos para un eventual gobernante. Si el día de mañana se te ocurre ser presidente y tenés una situación de estas, este es el video para vos. Tal vez hasta podríamos empezar con eso. Yo me anoté algunas palabras que me vinieron cuando vos estabas hablando describiendo lo que hacía este hombre. Y claro, si querés ser el líder de un país que domine a otro, no puede ser negligente, irresponsable, descuidado, incoherente, tenerle odio a tu propia población y mucho menos ser misógeno, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero todos los elementos estuvieron presentes. Es como un retrato hablado bastante ajustado, me parece. Tenés talento para esto. Y el último tip del día de hoy, porque estamos cerca del final. Si un grupo insurgente mató a 132 personas en el lapso de 10 años, pero después mató a 451 en el lapso de 5 años en ataques violentos, o sea que lo que hizo fue recrudecer, sería prudente que no los financie, ¿no? Al menos en el periodo en el que está cometiendo dichos ataques. La financiación a Hamas por parte de Israel se rastrea al menos al año 2005. El primer informe que sale en la prensa occidental es en Reuters en el año 2007, donde dice, bueno, el dinero de financiación de Hamas empieza en bancos israelíes. O
O sea, ni siquiera tenés el cuidado de blanquear esto, porque además lo discutís en tu parlamento, ¿no? Netanyahu lo que hizo, porque obviamente implicaba una asignación de fondos, te podrás imaginar que le dijeron de todo menos que era bonito. Entonces él explicó cuál era la idea de financiar a Hamás. Y bueno, o sea, fíjate vos, ¿no? Con casi 600 muertos encima, se aprueba la financiación a Hamás vía Qatar, con casi 600 muertos encima. Bien, hay algo que sí hay que reconocerle a Netanyahu. Bueno, sí, bueno, una por eso. ¿Vos te gusta terminar así, viendo lo bueno? Pum para arriba con Netanyahu. Bien, lo que pasó fue que jamás, al menos jamás, no protagonizó ningún otro ataque violento con víctimas fatales por encima de 5. Hizo algún ataque más, pero no de entidad. Fueron otros movimientos, por supuesto. Ahora, ¿qué te indica eso? Clarísimo, así, grandote. La solución es pacífica. O sea, si de repente vos en 2006, en 2007 no tuviste ataques de este tipo, si apostaste, ¿no? Bueno, los financio, me pongo en esto y voy con esto, bueno, a dividirlos políticamente y todo lo demás, no los violentes, o sea, no establezcas un bloqueo el mismo año. No establezcas un bloqueo tan sanguinario como el que estableció Israel. O sea, sin lugar a dudas, todo te indica que cada vez que vos instrumentás una solución pacífica, una solución que tiende al diálogo, te abren las puertas. Entonces, ¿cuál es, como digamos, el tip final? Si vos querés prevalecer, tenés que dedicarte a la vía diplomática. Militarmente lo único que vas a hacer es que te salga todo brutalmente caro a riesgo de perder tu país. Porque, como dijimos antes, la otra vez, ya 500.000 judíos israelíes se fueron de Israel. La migración a Israel se detuvo en forma dramática. Es una de las formas que tienen de poblar. O sea, realmente están perdiendo Israel. Te agrego un puntito ahí para que lo tengas en cuenta, porque sí. ya que se puede aportar, se aporta. Obvio. Que no queda muy simpático matar más de 100 periodistas gazatíes, porque los periodistas suelen ser corporativos y son medios rencorosos, primero. Sí. Sobre todo si te quejas de la prensa occidental, porque no sé qué, no sé cuánto, bueno, no le des más. Me quiere matar a mí también, voy a tener que escribir algo sobre esto porque está mal. Y tampoco está muy simpático matar a más de 100 funcionarios de la ONU. Claro, podríamos hacer un simpaticómetro de asesinados. Hasta acá es simpático, más de acá ya no es simpático, más de acá se te va a complicar, hasta acá ya hasta los indiferentes te van a entrar a odiar. Podríamos hacer eso, no está mal, es una buena cosa a implementar.